Génesis 1 en 1, el versículo que explica todo. Ontin. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de todo lo que conoces, ya existía alguien. Y todo comienza con una sola frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este no es solo el primer versículo de la Biblia, es la base de toda la realidad. Si entiendes Génesis capítulo 1, versículo 1, entiendes quién eres, por qué existes y quién tiene el control de todo. Contexto bíblico. Este versículo está en el libro de Génesis, y es literalmente la puerta de entrada a toda la historia bíblica. Antes de que existiera el hombre, antes del orden, antes de la luz, Dios ya estaba actuando. La Biblia no comienza con el hombre buscando a Dios. Comienza con Dios revelándose. Análisis por partes. Parte 1 en el principio. En el principio. Esto significa que todo lo que existe tuvo un inicio. El tiempo comenzó aquí. Pero hay algo impactante. Dios no comenzó aquí. Esto conecta con el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios existe fuera del tiempo. Él no tiene principio. Él es el principio. ¿Qué significa en el principio? Es el inicio absoluto de todo. Tiempo, espacio, materia. Antes de ese momento, no existía el universo. No existía tiempo. Solo existía Dios. Entonces, ¿cuándo creó el universo Dios? En ese mismo principio, cuando dice, los cielos incluye el universo, el espacio, lo invisible. Cuando dice, la tierra es lo material, lo físico. El universo completo fue creado en ese primer acto inicial. Los días 1 al 7. No es cuando Dios crea el universo desde cero, sino cuando organiza, forma y da orden a lo creado. La tierra ya existía en Génesis 1 en 2. Luego Dios empieza a traer luz, separar, formar y llenar. Hay dos momentos. 1. Creación total, Génesis capítulo 1 versículo 1. Dios crea todo el universo de la nada. 2. Ordenamiento, Génesis capítulo 1 versículo 3 en adelante. Dios organiza lo creado en 6 días. Confirmación de esto en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Hebreos capítulo 11 versículo 3. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Una conclusión clara que podemos obtener es: Dios creó el universo en el principio. Ese momento marca el inicio de todo. Después, en los días de la creación, ordenó y dio forma. Para entenderlo fácil, Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios crea el universo completo. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2 al 31, Dios organiza ese universo. Parte 2. Creó Dios. Aquí hay algo poderoso. Creó, en hebreo es bara, y significa crear de la nada. Dios no tomó materiales, no improvisó, no evolucionó algo. Él habló y todo existió. Esto cambia todo. Tu vida no es accidente. Tu historia no es casualidad. Parte 3. Dios. La palabra usada aquí es Elohim, una forma que expresa grandeza, poder, majestad. Y algo interesante. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre. Desde el inicio vemos la naturaleza divina actuando. Dios no es limitado, es eterno, es supremo. Parte 4. Los cielos y la tierra. Esto no solo significa el planeta, significa todo. Lo visible, lo invisible, lo físico, lo espiritual. No hay nada fuera de Dios. Todo viene de Él. En Génesis capítulo 1 versículo 1 describe la creación de todo al mismo tiempo. ¿Qué significa realmente cielos y tierra? Realmente significa todo. En el lenguaje hebreo, cielos incluye lo que hoy llamaríamos espacio, dimensiones, universo y tierra, lo material, lo físico.
Es una expresión que significa la totalidad de la creación. No está diciendo primero hizo el espacio y luego la tierra, sino Dios creó todo el sistema completo desde el inicio. Entonces, ¿qué fue primero? Génesis lo presenta así. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios crea todo, cielos más tierra es igual a universo completo. No es que el espacio ya existía por sí solo. Todo viene de Dios desde el principio. Punto importante a entender. La Biblia distingue entre creación, Génesis 1 en 1, Dios hace todo desde la nada. Ordenamiento, Génesis 1 en 3 en adelante. Dios organiza lo creado. El espacio no existía antes que la tierra por separado. Dios creó todo, espacio más materia, en el mismo acto inicial. Después, Dios empezó a dar forma, orden y propósito. Verdad central. Esto nos deja verdades claras. Dios es eterno. Dios es el creador. Dios tiene autoridad absoluta. Y todo tiene propósito. Como dice Colosenses 1:16 de la mañana. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús en la creación. Y aquí es donde todo se conecta. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 3 dice: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no aparece después. Jesús estaba desde el principio. Hebreos 1 en 2 dice: Por quien asimismo hizo el universo. Aquí está diciendo que Dios hizo el universo por medio de Jesús. ¿Qué significa eso? No significa que Jesús sea un instrumento separado como si fuera una herramienta. No significa que Jesús sea creado. Jesús es el creador. Significa que Jesús participa activamente en la creación. Jesús es Dios actuando. Otros textos que lo confirman. Colosenses capítulo 1 verso 16. Jesús creó todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nada fue hecho sin Él. Evangelio de San Juan 1 en 3 dice: Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús ya existía desde el principio. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Entonces, ¿quién creó el universo? Aquí está la revelación completa. Génesis 1 en 1 dice que Dios creó todo. El Nuevo Testamento explica cómo el Padre crea, por medio del Hijo Jesús, y con la acción del Espíritu. Esto apunta a algo mayor, la naturaleza de Dios. Sin usar términos complicados, la Biblia muestra que Dios es uno, pero se revela de forma activa en Padre, Hijo, Espíritu. Cuando dice, por quien hizo el universo, no significa que Jesús fue creado primero, que Jesús es inferior. Significa que Jesús es eterno, que Jesús es parte activa del poder creador, que Jesús es Dios manifestándose. Imagínalo así. Dios es el origen. Jesús es la expresión visible de ese poder. El universo existe porque Dios lo habló, y Jesús es ese verbo. Conclusión poderosa. Jesús no aparece desde el Nuevo Testamento. Jesús está desde Génesis 1 en 1. Él creó todo. Él sostiene todo. Y Él vino al mundo, que Él mismo creó. Esto cambia todo. El mismo que creó el universo, es el que se interesa por tu vida. Aplicación. Si Dios creó todo, entonces tu vida tiene propósito. No eres un error, no eres casualidad, no eres un accidente, no estás fuera del plan. Y si Él creó todo, Él también puede ordenar tu vida, tus finanzas, tus decisiones, tu mente, tu propósito. Reflexión. Esto tiene una implicación fuerte. Si Dios creó todo desde el principio, también tiene control sobre todo en tu vida hoy. Pregúntate, ¿estoy viviendo como si Dios fuera el creador o como si yo tuviera el control? Génesis 1 en 1 no es solo un versículo, es el fundamento de todo. Dios existe. Dios crea. Dios gobierna. ¿Y tú? Tienes un propósito en Él. Oración final.
Señor Dios, tú eres el creador de los cielos y la tierra. Reconozco que mi vida no es un accidente. Ayúdame a confiar en ti cada día más, y a vivir dentro de tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te ayudó, suscríbete, compártelo, y recuerda esto. Todo comenzó con Dios, y tu vida también tiene sentido en Él.